noches y bienvenidos. Soy Sergio Méndez y esto se llama Debate Político. Una semana muy marcada por las diferentes decisiones que sigue tomando hoy por hoy la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El pasado miércoles ha reiterado que quedan anulados los diputados suplentes. De eso conversaremos esta noche y también de otros temas importantísimos, temas de nación, como la elección de la Corte de Cuentas de la República y la redacción de una nueva ley de amnistía. En estudio nos acompaña esta noche la diputada Norma Guevara, jefa de fracción del partido FMLN. Iniciamos el debate político. Comenzamos. Bueno, vamos a invitarlo también a que nos acompañe a través de las redes sociales. Nos encuentra en Twitter como @debate33 y en Facebook como Debate Político 33. Comenzamos. Bueno, señores, comenzamos hoy sí dándole la bienvenida a esto que se llama Debate Político. Carlos Toledo, un verdadero placer, señor, volver a reencontrarnos en este mismo estudio y celebrando precisamente el Día del Periodista. Saludos le mandaron de la costa salvadoreña también, doctor, sí. Que aunque saben que es abogado, que qué bueno que ejerce el periodismo, dice. No, andamos viendo, haciendo turismo en la propia entrega. Un placer, señor. ¿Cómo está? Un placer, muy bien, muy bien. Un gustazo. Tenemos a doña Norma Guevara. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos, doña Norma. Y felicidades en el Día del Periodista. Me plazo acá, con permiso. Un placer. Gracias. Bueno, vamos a comenzar hablando entonces, doña Norma, acerca de lo que está haciendo noticia en esta semana, así es, básicamente las decisiones de la Sala de lo Constitucional en torno a los diputados suplentes, pero también la ley de amnistía, etcétera. Quiero que escuchemos algo que nos dijo el magistrado Sidney Blanco cuando estuvo aquí en República la semana anterior aquí en Canal 33. Escuchemos. La sentencia lo que dice es que estos diputados no se sometieron al escrutinio popular y por lo tanto no pueden ejercer como suplentes. La Sala no ha expulsado, digamos, la figura de los diputados suplentes de la Constitución. La figura de los diputados suplentes existen, lo encontramos en algunas disposiciones constitucionales, pero estos diputados suplentes que no se sometieron al escrutinio popular no pueden integrar la Asamblea Legislativa. Doña Norma Guevara, sus reflexiones sobre esto. La Sala de lo Constitucional reiteró el miércoles pasado que la anulación de los diputados suplentes no tiene un término en el cual puedan terminar lo que hace falta de esta elección de diputados titulares y ciertamente, como decíamos en el audio, el magistrado Sidney Blanco, la figura como tal existe, pero no está legitimada por cuanto no fue dentro del conglomerado electoral a elecciones y emitieron el sufragio. Su opinión. Yo lamento profundamente que profesionales de tanta experiencia se hayan atrevido a determinar, ignorar el sufragio popular. Los diputados suplentes fueron inscritos y cumplen con los mismos requisitos de los propietarios. Esas afirmaciones estarían indicando que el fiscal general de la República, que fue parte del escrutinio final y fiscalizó todo el proceso electoral, la legalidad del proceso, y que el Tribunal Supremo Electoral entregó credenciales falsas, tendrían ya que pedir casi quizá la cárcel para el Tribunal Supremo por inscribir, contar votos y dar credenciales a quienes no nos hayamos postulado o quienes no nos hayamos sometido a la voluntad popular. Eso es un recurso extremo
y a lo largo de la historia será juzgado como uno de los hierros más graves cometidos por la Sala de lo Constitucional, con un solo afán: quitarle recursos al gobierno para atender las necesidades en materia de seguridad y desarrollo social del pueblo salvadoreño. O sea, no había cómo cumplir ese capricho de dejar sin dinero al Estado, sino que tuvieron que dar un golpe mayor, anulando una elección, porque no hay media elección. El voto directo, Sergio, lo que significa es que yo no puedo delegar mi voto a Carlos, ni Carlos puede delegar el voto a mí, porque bajo ese argumento los alcaldes no son alcaldes, los síndicos o síndicas no son síndicos, los regidores no serían regidores, ni los propietarios ni los suplentes. O sea, ellos están cambiando a posteriori de una elección los conceptos y el régimen jurídico que nadie impugnó, ni antes ni en este proceso de inconstitucionalidad al decreto 1000 de la legislatura anterior. Nadie pidió enjuiciar la legalidad o no de la elección. El acta de escrutinio final del Tribunal Supremo Electoral sigue vigente. No ha sido objeto de controversia en un proceso constitucional. Eso es un capricho, simplemente. Es un capricho, un ataque, una provocación, es la búsqueda de una confrontación cuando el país está abocado y está encontrando el camino para atender uno de los más serios problemas de la nación, como es la inseguridad, y que hasta la Iglesia Católica, su jerarquía más alta, había pedido en reiteradas ocasiones a la Sala resolver sobre los 900 millones que tenían desde hace un año retenidos. Entonces, no quieren conceder oídos al pueblo y quieren mantener su capricho. Es lamentable, nosotros no estamos de acuerdo, más allá de que sea imposible funcionar por parte de los diputados suplentes, es una sentencia incorrecta. Resolvieron algo que nadie les pidió. Ni siquiera le preguntaron al Tribunal Supremo Electoral sobre la elección 2015, 2018. Hicieron preguntas sobre la elección 2012, 2015, al fiscal y a la asamblea. A todos no se ha consultado ese proceso porque nadie lo pidió. Y la prueba, Sergio, es que el demandante, el señor Guevara Aguilar, René Alfonso Guevara Aguilar, fue parte del escrutinio final de esta elección. En la mesa 5 de escrutinio final de las 51 mesas que creó el tribunal, en representación de Arena. O sea que ese señor sabe que los diputados de su partido, que él fue a defender en las mesas, en el escrutinio, son diputados suplentes electos popularmente. Ahora, doña Norma, quisiera que fuéramos al argumento de fondo más adelante, pero para muchas personas sí le hace sentido lo que dijo el magistrado Sidney Blanco cuando dice que efectivamente los nombres ni las fotografías de los diputados iban en la papeleta y que por lo tanto, si estamos en una democracia representativa y delegamos el poder a un funcionario para que elegirle en lugar de nosotros, o por nosotros, debo decir, deberíamos conocer quién es esta persona. Entonces a mucha gente sí le hace sentido el decir, como no sabía por quién votaba, por lo tanto no tiene la legitimidad de haber pasado por mi filtro a la hora de decidir si voto por ellos o no. Entonces debieron haber cuestionado, quienes así piensan, debieron haber cuestionado el código electoral en la parte que establece cómo se inscriben las candidaturas, y eso no ha sido cuestionado. El tribunal no puede inscribir candidaturas de un propietario si no va acompañado de un suplente y tiene un plazo, no los puede inscribir de manera definitiva, aunque estén los requisitos cumplidos, hasta que la publicidad de esas candidaturas antes de inscribirse
han vencido el plazo para ser impugnadas. Digamos que si yo soy candidata y alguien impugna mi candidatura porque cree que no reúno uno de los requisitos de la ley y de la Constitución, hay un plazo para impugnarla. De modo que el conocimiento público de que son candidatos, que vamos en fórmula, que se hace campaña, que se pide el voto por ambos, eso es una tradición histórica y es parte de la ley que no ha sido expulsada y nadie ha invocado la inconstitucionalidad de la misma. Eso, los que son abogados perfectamente pueden alegarlo. Por otra parte, quiero decir, fuimos a esa elección 2015 con voto fraccionado por decisiones que en medio del proceso emitió la misma sala. Y fue el proceso más complejo que nos ha llevado a ser el único país del mundo en el cual el ciudadano puede fraccionar su voto en 24 pedazos, en 3 pedazos, en 10 pedazos. Sí, depende del número de diputados. Dependiendo del número de diputados, y repartirlo pluralmente. Se ha bloqueado la representación del pueblo en el primer órgano del gobierno con esta decisión. Nosotros esperamos todavía que la Corte Plena, con base al artículo 182, tenga la posibilidad de resolver los amparos presentados por los diputados. Ok, bueno, ya vamos a hablar acerca de los amparos. Doña Norma, tuvimos muchos medios de comunicación la semana pasada, un viernes, la oportunidad de ser convocados, donde estuvieron magistrados de la Sala de lo Constitucional, y los pudimos cuestionar todos abiertamente, porque de eso se trataba, para hacerle y trasladarle las preguntas, una batería de preguntas que en algún momento iban surgiendo en las entrevistas por muchas personas. Y una de ellas fue los diputados suplentes. El argumento que ellos en algún momento esbozaron, adicionalmente a lo que ya puntualizamos, es que ellos han mantenido una línea jurisprudencial con relación al tema de los diputados suplentes. De hecho, en el pasado ya han mencionado que no tienen fuero más que en el ejercicio de sus funciones. Pero a preguntas de su servidor con relación al tema de por qué ahora dar una resolución de esta naturaleza, que los diputados no tienen una vida jurídica, no han entrado en este tráfico jurídico, ellos manifestaban puntualmente: nosotros les trasladamos a los diputados que tenían que legislar ellos para que el Tribunal Supremo Electoral determinara el voto por rostro. Y cuando hablamos de diputados, no estamos hablando de propietarios ni suplentes, de todos los diputados, y no lo hicieron. Y ellos hicieron seguimiento y nunca cuestionaron. Dicen que este es el seguimiento que están haciendo. No, mire, déjeme que me ría, pues. Mire, lo que hay es un código electoral, un tribunal que es el único que tiene la autoridad superior en materia electoral. Ellos ahora que han hecho su hazaña, buscarán justificarla de cualquier manera. Pero repito, el pueblo, la historia, los abogados serios sabrán juzgar esta acción como uno de los errores más grandes, de los atropellos más grandes a la democracia, a la soberanía popular, a la representación del pueblo en la asamblea, al pluralismo político. Y yo ayer les recordaba a mis colegas en la asamblea que cuando hubo un acuerdo de empezar un proceso de negociación para la paz en los años del conflicto, los partidos políticos con representación en la asamblea se reunieron en Caracas y ahí establecieron la agenda de 6 puntos. Los puntos que debiera tratar la negociación eran aquellos que se consideraban causa de conflicto. El sistema electoral era uno de esos puntos. Y el sistema electoral, por la forma en que había sido ejercido, por el rol de los fraudes electorales. Esto que los magistrados han hecho se llama fraude electoral al pueblo salvadoreño, del cual indirectamente los diputados y las diputadas suplentes son víctimas y pueden incluso acudir en última instancia a reclamaciones civiles por daños. Tienen derecho a ello. Pero no es ese el verdadero mal. El verdadero daño es que esto cambia
el sistema electoral, el sistema político. Ellos están cambiando el sistema político sin un marco constitucional y sin la participación de la Asamblea Legislativa, que es quien tiene la facultad por constitución de legislar. Esto es malo para el país. Si no se lograra corregir, es un engendro de conflictos futuros, de proporciones que uno no puede imaginar y que no deseamos para nuestro país, especialmente quienes, como lo decíamos ayer en la asamblea, en la plenaria, los que hemos sufrido fraudes, represión, tortura, pérdida de seres queridos, y nos hemos sobrepuesto a semejantes dolores para participar en la construcción democrática de una nueva nación con el marco constitucional generado en los acuerdos de paz, nos duele. Y le pedimos a las generaciones presentes que no dejen pasar por alto el que se erija en nuestra nación una dictadura judicial, que es en lo que está siendo convertida por propia voluntad o por presiones externas la Sala de lo Constitucional. Ahora, doña Norma, entonces eso precisamente da pie para el argumento de fondo. Se ha sostenido que básicamente la Sala, intuyo y leo en las palabras de muchos de los funcionarios del FMLN, es el brazo jurídico de poderes fácticos. De poderes fácticos. Esto a sí, los que les ofende que el pueblo haya elegido al FMLN en la presidencia de la República, a los que les duele que existan recursos para pagar la deuda social de exclusión y pobreza de millones de salvadoreños, y que saben que eso se tiene que pagar con los tributos que todos hacemos y que están renuentes a pagarlo en algunos de ellos. Esa es una realidad, ese es el fondo de la confrontación política, y por eso seguimos sosteniendo que la Sala maneja una agenda política de desestabilización. Y no es casual que este chorro de sentencias venga en el momento en el que el Ejecutivo está encontrando la manera de atender uno de los problemas más urgentes, ¿verdad? Nada menos el jueves pasado la Fiscalía y la PNC han presentado a la sociedad uno de los hallazgos más grandes del crimen organizado. Y ya antes la captura de droga en el mar, la captura de armas, las capturas de delincuentes, la disminución de homicidios. Eso requiere de recursos. Eso requiere de recursos para seguir combatiendo con eficacia y prevenir la violencia. Entonces, hay quienes esto les molesta. No sé si es que estén involucrados, pero quisieran que la agenda del país vire de este eje central del combate a la criminalidad a otro tema de enfrentamiento de órganos, de lucha por aparente, que no es eso, de lucha por salarios y de otro tipo de cosas. Y no, el centro del país es construir una democracia sana, sin criminalidad, sin delincuencia, sin crimen organizado, sin corrupción. En eso estaremos empeñados, pero estas decisiones obstaculizan el camino. Ok, doña Norma, amigos televidentes, hacemos la primera pausa de debate político. Volvemos. Gracias por continuar con debate político. Ahora, ya hace unos minutos hablaba usted entonces de las dificultades que van a haber ahora que no tendrán estos diputados suplentes. Quiero que escuchemos, doña Norma, lo que dijeron algunos de sus colegas, el diputado Mario Ponce y el doctor Rodolfo Parker, al respecto del tema. Lo que podría hacerse más bien en un proceso de reordenamiento es que algunas comisiones se vuelvan a congregar, porque se separaron atribuciones. Antes era un número más reducido de comisiones y se han extendido mucho. Y creo que por el lado de las comisiones sí pudiéramos comprimir para que entonces no haya choque y los diputados no puedan asistir porque no se pueden partir en dos. No, yo no. Mira, ahí están sentaditos los 84 diputados. No afecten nada.
Afecta a aquellos diputados que pasan solo viajando, afecta a aquellos diputados que se van a mediodía. Yo creo que ya deberían de haber puesto el ojo ustedes a algunos diputados que ya se fueron. Entonces, ustedes tengan ojo a ver a aquellos diputados que no son responsables con sus tareas. Doña Norma, se había establecido en su momento que no se iban a presentar a trabajar, luego lo hicieron esta semana, el día lunes, pero tenemos a los dos diputados de los cuales les hemos compartido donde dicen, mire, no hay ningún problema. Y es que nosotros hemos conversado acá, doña Norma, y nos dicen, mire, son 84 diputados y las decisiones se toman con 43 y 56. ¿En qué nos puede afectar? Todavía nos sobra la mitad de los diputados. Te voy a corregir la primera apreciación. Okay. No es correcta. Primero, la presidenta en La Laguna dijo, convoco a los jefes de fracción y a la directiva. Son ambos instancias que teníamos el deber de reflexionar cómo cada quien ve la circunstancia nueva ante la cual las sentencias de la sala nos colocan. Y justamente de esas reuniones es que surgieron algunas de las medidas que han empezado a realizarse. Pero además los diputados no tienen como única labor, y esa es una visión errónea, reunirse en comisión y reunirse en plenaria. Para reunirse en comisión y tener opinión hay que trabajar. Y te voy a poner el caso, todos los diputados de todos los partidos estuvimos con la AID conociendo la fundamentación constitucional del cobro, del proceso administrativo para el cobro coactivo de las deudas al Estado. Grupos enteros, como el de Arena y el nuestro, estuvimos reunidos con la delegación del Fondo Monetario Internacional. Y hemos tenido las reuniones pertinentes con los grupos parlamentarios para analizar la situación. No es que alguien dijo, no vamos a trabajar, esa expresión es la que quisiera que se corrija, que no es ese el anuncio. Después que las fracciones nos reunimos y definimos, pues la presidenta procedió, como la facultad le da en el artículo 13 del reglamento interior, a convocar las comisiones y la plenaria. Mientras tanto, pues todos hemos trabajado. No hubo ni proclamación ni en la práctica huelga legislativa. Como dijo la presidenta, si yo soy la patronal no me puedo hacer huelga a mí misma. Entonces, se ha trabajado. Es una apreciación más. Luego, lo de cuánto es necesario. La Constitución nos manda que la Asamblea en particular, su sistema electoral debe respetar una regla que se llama representación proporcional. Y eso significa que la Asamblea es un espacio para la participación de mayorías y minorías, de derecha, izquierda, centro o insípidos, como quieran autodenominarse, algunos que dicen que no son políticos. Entonces, en ese sentido, la composición numérica no es la de una fábrica de cervezas donde cada botella y cada contenido es químicamente igual. Somos seres humanos con pensamiento político, con relaciones sociales y políticas, en las que respondemos a ese electorado. Y no es lo mismo juntar 43 de dos partidos que respetar el pluralismo político en la toma de decisiones, ya sea que éstas sean adversadas por 42 o votadas por 43, pero hemos participado todos. Entonces, reducir la existencia de la Asamblea y su naturaleza a las simples expresiones de que basta con 43 o basta con 56 es una mera campaña o inicio de una campaña para anular, después venir con otra sentencia a decir que no se necesita asamblea legislativa. Eso es peligroso y es importante la prudencia y la reflexión del alcance de las afirmaciones que uno hace.
De modo que la composición de la Asamblea es la que el pueblo produce, y a veces escasamente, como el jueves pasado, aprobar el informe de labores de un ministro nos lleva a participar a 4 partidos, y sin embargo, con una votación casi la mínima necesaria. Pero no quita que en la discusión los que se oponen, los que objetaron a la Fuerza Armada en ese debate, estuvieron participando. De modo que no se puede decir que se vayan 30, se vayan 20 y nada pasa, porque con 43 no somos, repito, ni botellas de vino, ni botellas de cerveza, ni churritos, no somos cosas, somos seres humanos con pensamiento político, con compromiso político, ¿verdad?, con programas que debatimos para razonar y expresar una voluntad y construir decisiones que terminan afectando o beneficiando a la población salvadoreña y no pueden ser tomadas de manera irresponsable. Ahora, doña Norma, pero digamos que es una realidad en este momento que estos diputados suplentes no van a poder funcionar por lo menos de aquí hasta el final de esta legislatura, a menos que, y quizás hasta la siguiente, si es que deciden ustedes legislar para adecuarse a la sentencia que emitió la sala. Pero digamos, hablemos del momento. ¿Cómo van a funcionar ahora las comisiones? Allá por 2006, si mal no recuerdo, habían 12 comisiones y ahora tenemos 20 comisiones. ¿Cómo se van a redistribuir? ¿Cómo van a arreglar esto en términos logísticos? Nuestro funcionamiento se basa en un protocolo que al inicio de la legislatura da pie a las decisiones que después toma la Junta Directiva o son incorporados como norma al reglamento interior de la Asamblea. Las comisiones que existen responden a realidades. Mira que recientemente tuvimos la creación de la comisión ad hoc para ver el problema de las decisiones de la sala en materia del espectro radioeléctrico, y este es un tema de alta especialidad, que me podrán decir que se van a reunir de noche o que van a reunirse sábado, pero se necesita que las personas a las que han invertido ya horas, meses de estudio, compenetrarse de una temática, sigan siendo los que conocen este tema. El tema agropecuario, que fue desprendido de la Comisión de Economía y no era debidamente abordado a profundidad, hoy ha producido una serie de normas legales y de procesos de interacción del Estado salvadoreño con otros entes. De modo que personalmente no veo por qué debamos cambiar esa composición. Ok, vamos a otra pausa. Volvemos en segundos. Gracias por continuar con Debate Político. Doña Norma, hablemos un poquito acerca de que la Asamblea Legislativa no cumple los plazos para elegir a varios funcionarios públicos, pero particularmente a magistrados de la Corte de Cuentas de la República o concejales del Consejo Nacional de la Judicatura. Quisiera compartir un audio del magistrado Sidney Blanco, donde prácticamente dijo de que el fiscal general de República debería de procesarlos a los diputados por incumplir los deberes o objetivos que tienen para elegir, en este caso, a funcionarios de segundo grado. Escuchemos. Porque si nosotros revisamos el Código Penal, y ahí no hace distinción, habla de funcionarios, todo lo relacionado a la desobediencia, al incumplimiento de deberes, están plasmados en el Código Penal y son constitutivos de delito. Así como la Sala de lo Constitucional irrumpió, digamos, la tranquilidad con la que vivía la clase política, esperamos que un día la Fiscalía irrumpa también esta impunidad de la que se creen muchos funcionarios públicos.
Perfecto. Doña Norma, su opinión, por favor. La mayor impunidad hoy es la de los miembros de la Sala de lo Constitucional. Pueden hacer lo que quieran sin que nadie revise sus decisiones. Yo quiero decirles que tomar una decisión de 43 o 56 votos requiere ponerse de acuerdo. Ningún partido tiene ese número de diputados. Y en la medida en que no hay acuerdo, pues no hay elección. En el caso de la Corte de Cuentas de la República, cuando ya solo le falta un año, después que se habla de la importancia de hacer auditorías a equipamientos de la Corte Suprema de Justicia, son desconocidas las elecciones que llevaron al presidente y a los magistrados que están finalizando el 29 de julio. Y en ese sentido hubo una diferencia hay una diferencia y complejidades para elegir de nuevo. Primero, unos a partir del texto, no de las declaraciones públicas, sino del texto de la sentencia y del reglamento interior de la Asamblea, creímos que hay que elegir para 3 años. Otros expresaron tener dudas y creer que solo es elegir para terminar el periodo. Esa diferencia demoró para llegar a un punto en el que por mayoría se acordó que la elección será para terminar el periodo. Y eso cambia las reglas. Si es una nueva elección, hay que convocar a nuevas personas. Si es para terminar el periodo, hay que hacerlo con los candidatos que aspiraron en la elección de la actual Corte de Cuentas. Y en ese sentido, hay realidades que en 2 años pueden cambiar. Eso obliga a conocer nuevamente los expedientes. Va a llevar tiempo, cuánto no sé, ojalá el menos posible, para que tengamos Corte de Cuentas. Nosotros pondremos nuestro aporte, porque sí nos interesa que la Corte de Cuentas haga auditorías, no solo a los ministerios, a las alcaldías, a las autónomas, sino también a medicina legal, a la construcción de edificios que ha hecho la Corte a lo largo del tiempo. Nos interesa que sean auditados y vamos a buscar la forma en que se elija cuanto antes la Corte de Cuentas. Ojalá lo podamos hacer. Respecto al CNJ, es la tardanza más grande que la Asamblea ha tenido y deviene de la dificultad de cómo está dividido, de cómo está distribuido la capacidad para alcanzar 56 votos. ¿Verdad? Nosotros tenemos opiniones de quienes, llenando los requisitos, pueden contar con nuestros votos. Arena tiene lo suyo y nunca encontramos un punto de coincidencia. Y los demás tienen lo suyo y no hemos encontrado ese punto de coincidencia. Esperaremos que el momento en que se llegue lo hagamos, ¿verdad? Yo no sé cuánto avanzará más el país si a los 84 diputados la Fiscalía nos procesa, ¿verdad? Es otra forma de quedar sin asamblea, porque resulta cada vez que los parlamentos estorban y son más agradables y afines a los poderes fácticos los órganos de justicia, como en el origen de la justicia fue, y quienes son estudiosos de la historia lo saben, que nacieron para defender intereses materiales. Ahora, doña Norma, entenderá también que mucha gente en la calle de repente no le cuadra, y tal vez no sea solo en este caso del Consejo Nacional de la Judicatura, de la Corte de Cuentas. En el pasado también han habido atrasos en la elección de funcionarios de segundo grado, y que a mucha gente le molesta que hay plazos establecidos, pero que los plazos no se cumplen. El magistrado Blanco nos decía en República que esas omisiones en algunos casos están tipificadas como delitos en el Código Penal, que dependería del fiscal si quiere realmente o no quiere, digamos, procesarlos, ¿verdad? Sí, igual que el prevaricato está en el Código Penal, o sea, favorecerse de decisiones por sí mismo. Y algunos llegamos a creer, porque eso es el fiscal el que tiene que determinar, que la sala ha cometido en varias ocasiones prevaricato, ¿verdad? O sea que esto de los juicios, y los juicios son múltiples,
Y sí, no es bueno, tampoco a nosotros nos agrada no tener acuerdo. Y hasta a veces terminamos aplaudiendo cuando alcanzamos una decisión, como cuando tuvimos la posibilidad de votar por la emisión de 152 millones que servirán para financiar las medidas extraordinarias por un año, o la minoría o la mayoría suficiente cuando aprobamos la contribución especial de seguridad. Ok, doña Norma, no queremos perder la oportunidad de que usted nos acompañe esta noche y no abordar con usted también otra resolución que es donde se declara ya inconstitucionalidad e improcedente la ley de amnistía. Se ha dicho que se están realizando la redacción de varios borradores para arribar a un nuevo cuerpo colegiado de una ley que pueda en alguna medida darle tranquilidad a las partes que en 1992 suscribieron los acuerdos de paz. ¿Cómo se podría estar materializando este esfuerzo, ya que la Sala de lo Constitucional también en la misma resolución en comento allana el camino y establece de que no se puede volver a celebrar una nueva ley de amnistía? ¿Su opinión? Mire, el presidente de la República anunció recientemente que trabajará una propuesta de ley que corresponde a los conceptos actuales de justicia transicional, buscando la reconsideración. La Conferencia Episcopal ha planteado la importancia de desistir de la justicia penal a la cual abre paso la sentencia, y como lo dice el voto razonado de uno de los magistrados, el voto disidente, violentando otros principios que la Constitución protege. Pero nosotros, nuestro grupo parlamentario está abierto y dispuesto a colaborar, creo que también en lo que hemos hablado con el resto de grupos parlamentarios, en la ley que anunció el presidente de la República. Debe animarnos en este momento a promover el reconocimiento y la construcción de una memoria histórica y de dar pasos que refuercen uno de los componentes de la justicia transicional. Son la garantía de que nunca jamás se cometerán las violaciones a los derechos humanos que sufrimos como sociedad por una dictadura militar y en el conflicto. Parte de esas garantías está en la ratificación que el presente año hicimos del Tratado de Roma. Es una forma de anticipar Los estatutos de Roma. el Estatuto de Roma. Es una manera de anticipar que el país es parte ya cuenta con una normativa para sancionar violaciones a derechos humanos. Si el sistema en el plano nacional no fuera capaz de juzgar un cometimiento que pudiera ocurrir. También, dentro de los mismos acuerdos de paz, hubo pasos importantes. La transformación de la Fuerza Armada, con su nueva doctrina, con la reducción y la desaparición de los cuerpos de seguridad, la separación de la PNC del ramo de la Defensa Nacional, fueron pasos que están también apuntando en esta misma dirección. Y por eso, en el caso del FMLN, podemos decirlo con satisfacción, antes de ganar la presidencia de la República, justamente en el 2003, en una convención el FMLN votó unánimemente una petición del compañero Chafik, que en reconocimiento a que tanto nosotros, al desarmarnos y no volver a invocar nunca más la violencia como medio para buscar el poder político, y que la Fuerza Armada había mostrado capacidad de ser obediente al poder civil electo por el pueblo, en razón de esas dos circunstancias, nosotros desistíamos de una cláusula unilateral que habíamos dejado en los acuerdos de paz, en la que nos comprometíamos a luchar en el futuro por una sociedad sin ejército. Entonces esto expresa el reconocimiento del FMLN a la Fuerza Armada como institución
que se ha transformado con base al acuerdo de paz y a la nueva doctrina. Nosotros queremos decirle al pueblo que no nos interesa un enfrentamiento que traiga más violencia y tampoco nos interesa ni decretos de engaño ni expectativas de justicia penal que no tengan viabilidad y certeza, que se convierten en un engaño más. Ya sufrimos las víctimas en las décadas del 70, 80, los que todavía sobrevivimos de esas épocas, ya sufrimos, ya tuvimos la capacidad de sobreponernos a esos dolores y entregarnos por entero a la construcción de una democracia en paz. Nosotros con ese espíritu vamos a concurrir al llamado del presidente en la elaboración de una nueva ley de reconciliación nacional. Okay. Ahora, el magistrado Blanco nos decía también esta semana que a partir de la resolución se establece que esa nueva ley de reconciliación nacional tampoco puede ser amplia, absoluta e irrestricta, dando pie a que los crímenes que están reportados en la Comisión de la Verdad, aunque un mínimo son del FMLN, un 5% aproximadamente, sí existía la posibilidad, aunque fuese por justicia restaurativa, es decir, con responsabilidad, pero no con cárcel para el culpable, para el victimario, pero que se podrían haber juicios contra estas personas. Segundo, hay dos tipos de crímenes que quedan fuera, que serían los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, que afectarían tanto a excomandantes militares del ejército, probablemente líderes de la derecha política y económica ya en semi-retiro, pero también de funcionarios que actualmente están dentro del gobierno, que podrían quedar inhabilitados para seguir ejerciendo. Pues fíjese que el ánimo de desestabilización estimula esa expectativa y nosotros no creemos que sea el espíritu con el cual debemos concurrir a este momento. Y por eso ni siquiera nos vamos a detener en analizar cómo se deforma el informe y cómo se sobrepasa, porque hay más de 40 páginas del voto disidente que tiene justamente argumentos contrarios a aquellos con los cuales se emitió la sentencia. Pero nosotros queremos mantenernos en lo siguiente. Somos el partido que en el gobierno pidió perdón por la masacre del Mozote, en nombre del Estado, porque fue el Estado el que cometió aquello. Pidió perdón por el asesinato de Monseñor Romero. Ha creado comisiones para estimular la búsqueda de niños desaparecidos. Se pagaron los 18 millones que se le debía a los lisiados de guerra de ambos bandos, de los cuales, por supuesto, la mayoría es del ejército. Se ha creado la ley de veteranos y se busca por distintos medios. Por ejemplo, el presidente, antes de estas decisiones, había instruido, y creo que tiene ya, un inventario de víctimas, justamente porque interesa saber que yo no puedo pedir que castiguen al que me capturó o me torturó, porque no lo vi, estaba vendada. Y otras de mis compañeros y familiares no pueden ir a un juez y pagar un abogado para pedir que juzguen a quien desapareció y asesinó a su padre, porque la justicia penal, ustedes lo saben perfectamente, significa individualizar el cometimiento del delito. Y esas posibilidades no existen, pero sí existe la posibilidad de reconocer que aquellas brutalidades existieron, que es de justicia que las generaciones presentes lo sepan y que trabajen por desarrollar y mantener el acuerdo de paz y la posibilidad de un sistema democrático en el que nunca más se vuelvan a violar flagrantemente los derechos de los seres humanos que vivimos en este país. Ok, doña Norma, llegamos al final de esta entrevista, debate político. Debemos de agradecer, muchísimas gracias, el tiempo destinado no solamente al canal, sino que al público en general que nos acompaña
domingo tras domingo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y un saludo a nuestro pueblo. Carlos Toledo, un placer, Un señor. placer, mi querido Sergio. Nuevamente, Feliz por favor, Día del disfrute Periodista. con moderación. Un gusto, Carlos. Será hasta una próxima vez. Buenas noches.